Cada año, el mundo cultiva más de 15 millones de toneladas de cáñamo para producir fibras textiles ultraduraderas, materiales compuestos para automóviles e incluso hormigón de cáñamo, un material de construcción ligero, aislante y prácticamente sin emisiones de carbono. Entonces, ¿cómo plantamos, cosechamos y transformamos esta planta, aparentemente simple, en aplicaciones que van mucho más allá de lo imaginado? El proceso comienza en vastos campos de cáñamo, donde los tallos se cosechan en su etapa óptima y se introducen en sistemas de procesamiento calibrados con precisión micrométrica. Las largas fibras externas se convierten en material textil de primera calidad, mientras que el núcleo interno esponjoso, que constituye casi el 60% de la masa de la planta, se transforma en hormigón de cáñamo, un material de origen biológico altamente aislante que se está incorporando constantemente a las especificaciones de los principales proyectos de construcción en todo el mundo. Y hoy, únete para explorar cómo el cáñamo, antes considerado una maleza silvestre, se ha convertido en uno de los materiales sostenibles más prometedores del siglo XXI. El cáñamo no es una planta común para la mayoría de los estadounidenses, pero lo cierto es que ofrece aspectos mucho más sorprendentes y fascinantes de lo que la gente cree. En la industria de los materiales, el cáñamo se considera uno de los pocos cultivos que realmente pueden resolver el problema de la sostenibilidad al producir 1 kilogramo de fibra. Requiere solo unos 1.500 litros de agua, mientras que el algodón consume 13 veces más. Y el poliéster depende completamente del petróleo y deja microplásticos. Además, una hectárea de cáñamo puede absorber de 2 a 4 veces más CO2 que una selva tropical, lo que la convierte en una de las máquinas de captura de carbono más potentes que los humanos pueden cultivar. Con ventajas tan obvias, muchos se preguntan por qué el cáñamo no ha crecido con la misma fuerza que otros materiales. La respuesta está en la primera duda que probablemente te surgió al observar sus hojas durante casi 70 años. Las plantas de cannabis estuvieron agrupadas bajo la legislación sobre narcóticos, a pesar de que el cáñamo industrial no tiene ningún efecto psicoactivo. Irónicamente, los fabricantes de algodón, nylon y papel solo intensificaron el estigma mediante campañas de cabildeo, diseñadas para mantener la prohibición del cáñamo y eliminar a un competidor mucho más sostenible. No fue hasta la transición global hacia materiales de origen biológico y la legalización oficial del cáñamo en Estados Unidos en 2018 que esta carta de presentación oculta finalmente volvió a revelarse a la tecnología moderna de procesamiento de fibras. Ha llevado el cáñamo a un nuevo nivel, tan suave como el algodón, tan transpirable como el lino, pero más resistente que el poliéster. Hoy en día, el cultivo mundial de cáñamo ha superado las 770.000 hectáreas y solo el mercado de la moda de cáñamo se acerca a los $6.000 millones, un hito que demuestra que la era de los materiales sostenibles ya no es una promesa, sino una realidad que ya cobra impulso. El camino de cada planta de cáñamo comienza con millones de semillas que se siembran en la tierra cada abril y mayo en Colorado, la capital del cáñamo en Estados Unidos, con su clima seco, grandes oscilaciones térmicas entre el día y la noche, y una altitud promedio de más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. La región ofrece condiciones ideales para una germinación rápida, un crecimiento de tallo recto y el mayor contenido de fibra durante todo el ciclo de la planta. Antes de llegar al campo, las semillas se limpian, se rayan y se pregerminan en bandejas para garantizar una calidad uniforme, gracias a las sembradoras automáticas capaces de procesar alrededor de 200,000 semillas por hora. Los agricultores ya no tienen que sembrar a mano, lo que reduce la necesidad de mano de obra en más de un 70%, manteniendo la densidad de siembra perfectamente calibrada para cada propósito de producción. A partir de ahí, el cáñamo crece rápidamente. En poco más de un mes, las hileras cierran su dosel, cubriendo el campo, mientras las plantas entran en la etapa de construcción de biomasa. Un mes después, entran en la etapa de reproducción. Las hojas se ensanchan y aparecen pequeños racimos florales en las puntas de los tallos, señal de que la planta ha completado su crecimiento vegetativo. El momento óptimo para cosechar cáñamo es a finales del verano, cuando más de 6.500 hectáreas de cáñamo industrial en el Valle de San Luis alcanzan simultáneamente la altura y madurez biológica ideales para producir fibra de liber y fibra leñosa. En esta etapa,
se introducen en los campos cosechadoras especializadas, máquinas capaces de cortar los tallos a ras de suelo, conservando su longitud completa de 25 a 35 metros y alineándolos en una sola dirección durante la operación. Esta técnica de corte y línea minimiza la torsión y rotura de los tallos, reduce el daño a la piel del líber y preserva más del 80% del valor de la fibra directamente en el campo. Tras el corte, la máquina distribuye los tallos uniformemente por el campo para garantizar un proceso de enriado estable. Enriado por rocio natural. Impulsado por la humedad y la actividad microbiana, el enriado estándar tarda de 2 a 6 semanas, dependiendo de la humedad del suelo, el rocío nocturno y las fluctuaciones de temperatura. Todo esto afecta la rapidez con la que se descompone la capa de pectina que une el líber y la fibra, al mantener la integridad y la resistencia a la tracción de las fibras del líber. La proporción de tallos con calidad de hilado aumenta significativamente, lo que eleva la productividad a más de 5 toneladas gitalus secus por hectárea, un nivel difícil de alcanzar a gran escala con mano de obra manual, a diferencia de la cosecha de cáñamo para fibra, que requiere mantener los tallos largos e intactos. La cosecha de cáñamo para cemento de cáñamo, el hormigón de cáñamo, no requiere extraer toda la planta en su lugar. Los productores utilizan cosechadoras de forraje o cosechadoras especializadas para el descortezamiento de cáñamo. Estas máquinas funcionan con un sistema de corte rotatorio de alta velocidad en la parte delantera, cortando los tallos en segmentos cortos tan pronto como entran en la entrada. Posteriormente, un molino de martillos o un tambor de corte procesa los tallos, desmenuzándolos en pequeños trozos de entre 5 y 25 milímetros, el tamaño óptimo para separar el cáñamo. El núcleo leñoso y ligero que se utiliza en materiales de construcción el material triturado, se transporta posteriormente, mediante un transportador de sinfín, directamente al tanque de recolección trasero de la máquina, o se transfiere a un remolque para su transporte a la planta de descortezado. Y ahora llegamos a la parte más emocionante del video de hoy, el proceso de transformación del cáñamo en materiales de alto rendimiento de última generación. La producción de hormigón de cáñamo comienza con la separación del núcleo leñoso de la fibra exterior. Tras la cosecha, los tallos de cáñamo se introducen en una descortezadora donde rodillos contrarrotativos y tambores trituradores desmenuzan mecánicamente el tallo, separando las fibras gruesas del hato mediante compresión, fuerzas de cizallamiento y oscilación continua. Inmediatamente después, un sistema de cribas y separadores de aire filtra automáticamente las fibras cortas y las impurezas, reteniendo únicamente un hato limpio, de tamaño uniforme y con su integridad estructural intacta. Tras el cribado, el hato se introduce en una mezcladora seca para aflojar las fibras y aumentar la aireación antes de combinarlo con el aglutinante. Inmediatamente después, se añade cal hidráulica o cal hidratada en la proporción estándar de una parte de pasta, 15 partes de aglutinante y 2 partes de agua. Esta proporción está específicamente formulada para facilitar el moldeado y la mineralización, preservando al mismo tiempo las propiedades naturales de la pasta, su porosidad, ligereza y su capacidad inherente para regular la humedad. Posteriormente, la mezcla se coloca en moldes o en un sistema de colada in situ, según el espesor diseñado en cada capa. Se compacta y nivela ligeramente para lograr una densidad moderada, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de liberación de humedad y retención de aire. En la construcción práctica, el hormigón de cáñamo se utiliza principalmente de 2 maneras. Para proyectos con diseños estandarizados, los constructores utilizan bloques y paneles prefabricados. La mezcla de cáñamo y aglutinante se moldea, se seca y se entrega en la obra. Los trabajadores simplemente instalan estas unidades en estructura y esperan a que cuajen de forma rápida, limpia y con un control de calidad constante. El segundo método es más flexible y adecuado para proyectos que requieren moldeado en obra. En el hormigón de cáñamo se utiliza como hormigón ligero que puede aplicarse o proyectarse directamente sobre una estructura preensamblada. En comparación con los bloques prefabricados, el hormigón de cáñamo vertido in situ crea una pared monolítica sin juntas, lo que resulta en una mejor retención térmica, una menor pérdida de calor y una expresión más clara de la capacidad natural del hormigón de cáñamo para regular la temperatura y la humedad. Una casa construida con hormigón de cáñamo in situ suele tardar entre 7 y 10 días en secarse
y fraguar a cambio. Las paredes pueden resistir más de 2 horas de exposición continua al fuego. Son incombustibles, no producen humo tóxico y no se debilitan estructuralmente. Además, este material continúa absorbiendo CO2 durante toda la vida útil del edificio. Esto ayuda a que la casa se mantenga más fresca en verano y más cálida en invierno, razón clave por la que ya se ha adoptado en más de 40.0 edificios en Europa y Norteamérica, además de su función como material de construcción de origen biológico.